Argentina tuvo una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, más de 47.000 kilómetros de vías, conectando puertos, provincias, economías regionales y países vecinos. El tren fue, durante décadas, la columna vertebral del país. Sin embargo, hoy gran parte de esa red está abandonada, fragmentada o directamente destruida. Ramal tras ramal desapareció del mapa. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó? ¿Por qué Argentina abandonó sus trenes estratégicos? El ferrocarril argentino no nació por casualidad. Nació como una herramienta económica, territorial y geopolítica, pensada para construir un país que recién estaba terminando de organizarse. El primer ferrocarril de la Argentina fue inaugurado en 1857, el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, que unía la actual Plaza Miserere con Floresta. Era una línea corta, pero marcó el inicio de algo mucho más grande. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y especialmente después de la organización nacional, la Argentina empezó a expandir su red ferroviaria de manera explosiva. No fue un proceso improvisado, fue parte de un proyecto de país. La mayor parte de los ferrocarriles fueron construidos por empresas privadas, principalmente con capital británico. Y eso explica una de las características más visibles del sistema. La mayoría de las líneas llegaban a los puertos. Por un lado, el objetivo era claro: sacar la producción del interior y llevarla al mercado internacional. Pero el ferrocarril cumplía una segunda función, igual de importante: llevar población hacia el interior del país. En la Argentina de fines del siglo XIX, el lema era claro: gobernar es poblar. El tren permitió que millones de inmigrantes llegaran al país y se desplazaran desde los puertos hacia las provincias, fundando pueblos, trabajando la tierra y consolidando el territorio nacional. No era solo una red para exportar mercancías, era una herramienta de organización del Estado, de colonización interna y de construcción nacional. Por eso, en su contexto histórico, este modelo no fue un error. Fue la lógica de una economía agroexportadora que buscaba integrarse al mundo y, al mismo tiempo, poblar y consolidar el país. La expansión ferroviaria fue posible gracias a un marco jurídico muy favorable: concesiones a largo plazo, garantías estatales, cesión de tierras, estabilidad normativa. El Estado no construía directamente, pero creaba las condiciones para que el capital invirtiera. Y el resultado fue impresionante. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, la red ferroviaria argentina creció a una velocidad comparable con la de Estados Unidos o Europa. En pocas décadas, el país pasó de tener unos pocos kilómetros de vías a convertirse en una de las 10 redes ferroviarias más grandes del mundo, superando los 47.000 kilómetros. El tren conectaba la pampa húmeda con los puertos, integraba regiones aisladas, hacía viable la producción agrícola, ganadera y minera y permitía mover grandes volúmenes de carga a costos que ningún otro medio podía igualar. En este contexto, el tren no era visto como un gasto, era una inversión estratégica. Permitía poblar el territorio, consolidar la soberanía, crear pueblos, atraer inmigrantes y organizar el espacio económico del país. El ferrocarril no solo movía mercancías, movía a la Argentina hacia la modernidad. En 1948, el sistema ferroviario argentino fue estatizado. La idea, en sí misma, no era absurda: recuperar un activo estratégico. Pero para entender este proyecto, hay que mirar el contexto internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era uno de los principales acreedores del Reino Unido. Gran Bretaña le debía enormes sumas por exportaciones argentinas realizadas durante la guerra. Perón tomó una decisión clave: cobrar esas deudas quedándose con los ferrocarriles británicos. El problema fue: ¿qué ferrocarriles estaban comprando? Para ese momento, gran parte de la red ferroviaria ya estaba en mal estado. Y no por casualidad.
Desde años antes había terminado la ley Mitre, que garantizaba estabilidad jurídica y rentabilidad. Crecía la competencia del transporte automotor, el Imperio Británico entraba en declive como potencia económica y mundial. Las empresas ferroviarias británicas, viendo el final de sus concesiones, dejaron de invertir, mantuvieron lo mínimo indispensable y postergaron todo lo demás. Cuando el Estado argentino tomó control, heredó un sistema subinvertido y envejecido. El principal error no fue estatizar, fue cómo y cuándo se estatizó. Argentina pagó políticamente caro algo que, en muchos casos, estaba a pocos años de volver al Estado por vencimiento de concesiones. La estatización fue presentada como un acto de soberanía y nacionalismo económico, pero en la práctica significó hacerse cargo de un sistema deteriorado, sin un plan serio de inversión y modernización a largo plazo. A partir de ahí, faltó inversión sostenida, se congelaron tarifas, se usó el ferrocarril con fines políticos, se sobredimensionaron estructuras y se perdió planificación estratégica. El tren dejó de pensarse como un sistema integrado y empezó a verse como un problema fiscal. Y ese fue el inicio de una decadencia larga, que décadas más tarde terminaría de explotar. Pero el mayor daño del ferrocarril no vino solo del Estado, vino de un cambio profundo en el modelo de transporte, que no fue exclusivo de Argentina. Desde mediados del siglo XX, el mundo empezó a girar hacia el automóvil, el camión y la expansión de la red vial. Argentina no fue la excepción. A fines de los años 50, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se implementó el llamado Plan Larkin, impulsado por una misión técnica estadounidense. El diagnóstico era claro. La red ferroviaria era grande, pero considerada ineficiente y costosa. La solución propuesta fue cerrar ramales no rentables, reducir el sistema ferroviario y reemplazar gran parte del transporte por rutas y camiones. El problema fue que el análisis fue puramente contable, sin considerar el valor estratégico, territorial y social del ferrocarril. Esto no fue algo exclusivamente argentino. En Estados Unidos, miles de kilómetros de vías fueron abandonados tras la expansión del automóvil. En Europa, muchas redes se redujeron o cerraron durante los años 50 y 60. Incluso en países desarrollados, el tren perdió protagonismo frente a la carretera. La diferencia es que, décadas después, muchos de esos países corrigieron el rumbo. Argentina, en cambio, profundizó el abandono. El ferrocarril es rentable a gran escala, con altas densidades de carga, con corredores muy demandados o con grandes volúmenes de pasajeros. Cuando se fragmenta la red y se pierden ramales, el tren pierde escala y sin escala pierde sentido económico. Además, en transporte de pasajeros sin alta velocidad, el tren no puede competir con el avión en largas distancias, ni con el automóvil en trayectos intermedios mal planificados. Mientras tanto, el ferrocarril quedó regulado, con tarifas controladas, sin inversiones sostenidas. El camión, en cambio, competía con reglas distintas. Argentina no reemplazó el ferrocarril por otro sistema, lo dejó competir en desventaja, y cuando el tren pierde escala, pierde viabilidad económica. Para comienzos de los años 80, el sistema ferroviario argentino estaba quebrado. Sin mantenimiento adecuado, sin material rodante moderno y con una infraestructura seriamente deteriorada, paradójicamente muchos recuerdan esa época como una edad dorada, por la cantidad de ramales en funcionamiento. Pero esa imagen es engañosa. El sistema era económicamente insostenible, acumulaba un déficit enorme, tenía plantillas sobredimensionadas, tarifas congeladas durante años, desinversión crónica y trenes con tecnología obsoleta. El ferrocarril funcionaba, sí,
pero lo hacía a costa de subsidios crecientes. Y el problema no era solo ferroviario. En los años 80, Argentina estaba económicamente estancada, aislada del mundo, con un Estado gigantesco y decenas de empresas públicas en la misma situación que Ferrocarriles Argentinos. Para sostener ese gasto, el Estado terminó financiándose con emisión monetaria. El resultado fue conocido: 2 hiperinflaciones en 1989 y 1990 que destruyeron la economía. En ese contexto, el sistema ferroviario, tal como existía, no era viable. Con la llegada de los años 90, el objetivo central fue achicar el Estado y cortar el déficit, y en ese marco, la concesión del sistema ferroviario parecía inevitable. No había margen fiscal, no había crédito y no había tiempo, pero la forma en que se hizo fue un error de diseño. Se concesionó un monopolio natural, sin una planificación estatal clara, sin objetivos estratégicos de largo plazo, sin incentivos correctos y con controles débiles o inexistentes. Las empresas privadas hicieron lo lógico, mantuvieron lo rentable, abandonaron lo deficitario y desinvirtieron donde no había retorno inmediato. Así se dio la estocada final. Los ramales estratégicos para el desarrollo territorial, pero no rentables en el largo plazo, fueron cerrados o dejados morir. El resultado: Argentina no reformó su sistema ferroviario, lo desmanteló. Y cuando se perdió la red, se perdió también la escala, la integración y la lógica de sistema. Y acá viene lo más importante. Argentina no perdió trenes cualquiera, perdió trenes estratégicos. Pero antes, un dato clave para entender la magnitud del problema. Hoy, en Argentina, menos del 5% de la carga total se transporta por ferrocarril. En países desarrollados, ese número suele estar entre el 15% y el 30%, y en algunos corredores específicos es incluso mayor. Eso tiene consecuencias directas: mayores costos logísticos, menor competitividad exportadora, más presión sobre rutas, más consumo de combustible y más inflación estructural. Además, gran parte de la infraestructura ferroviaria argentina está deteriorada, con bajas velocidades comerciales y con tramos directamente inutilizables. Con ese contexto, veamos qué trenes eran y siguen siendo estratégicos. El primero es el ferrocarril trasandino, que unía Mendoza con Chile, cruzando la cordillera de los Andes. Este tren no era solo una obra de ingeniería, era una pieza geopolítica clave. Permitía conectar el Atlántico con el Pacífico, reducir tiempos y costos logísticos, competir con rutas marítimas más largas e integrar a Argentina a los flujos comerciales del Asia-Pacífico. Hoy, sin ese tren, Argentina depende casi exclusivamente del camión para cruzar la cordillera, con altos costos, congestión y vulnerabilidad climática. El segundo corredor estratégico es el del NOA y el Triángulo del Litio, atravesando Jujuy, Salta y Catamarca. Hablamos de litio, minerales y producción regional con alto valor en dólares. Mover este tipo de mercancías sin tren implica costos logísticos altísimos que pueden representar una parte significativa del valor final del producto. Un sistema ferroviario eficiente podría mover millones de toneladas al año y sostener exportaciones por miles de millones de dólares, haciendo viables proyectos que hoy están al límite de la rentabilidad. El tercer eje es el único que todavía funciona: la conexión entre la Pampa húmeda y los puertos del Gran Rosario y Buenos Aires. Por esos corredores se mueve gran parte del complejo agroexportador, responsable de una porción clave del PBI argentino y de la entrada de dólares. Pero incluso este sistema está saturado, opera con velocidades bajas y tiene cuellos de botellas graves. Aún así, es la prueba de algo fundamental: cuando hay volumen y escala, el tren funciona.
El cuarto corredor estratégico es Vaca Muerta, en Neuquén. La exportación de hidrocarburos no convencionales requiere mover arena, tubos, equipos pesados y grandes volúmenes de insumos. Hoy casi todo se mueve en camión. Un tren de cargas permitiría reducir costos logísticos, bajar el impacto ambiental, disminuir el desgaste vial y hacer mucho más competitivo el yacimiento. En un sector que puede generar decenas de miles de millones de dólares, la logística no es un detalle, es decisiva. El quinto eje estratégico es el más olvidado, la conexión ferroviaria entre la producción brasileña y la red argentina. Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Sin embargo, el Mercosur no tiene una red ferroviaria integrada. Un sistema ferroviario regional permitiría mover grandes volúmenes industriales, reducir costos y consolidar una verdadera integración productiva. Hoy esa integración prácticamente no existe. Estos trenes no desaparecieron porque no servían. Desaparecieron porque nadie los pensó como parte de una estrategia nacional de desarrollo. Argentina perdió escala, integración, competitividad y soberanía logística. Y sin trenes estratégicos, un país grande y exportador como Argentina juega siempre en desventaja. Argentina no perdió su red ferroviaria por falta de recursos. La perdió por falta de planificación, visión y estrategia. La pregunta no es si el tren puede volver, la pregunta es cómo. Y para responder eso, en el próximo video vamos a mirar qué hicieron Europa y Japón y qué puede aprender Argentina de esos modelos. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y comentar.